quiero ahora invitarles, por favor, a abrir sus Biblias. Nosotros estamos en Mateo capítulo 23 y hoy terminamos una sección importante de este capítulo, que es los versículos que tienen relación con la exhortación hacia los discípulos. Para el luego próximo sermón, próximo domingo, si Dios quiere, ya Jesús no va a hablar ni va a enfocarse en los discípulos, sino que va a concentrarse en los fariseos con estos 7 ay o lamentos que él comienza a expresar a causa de la manera en que ellos están viviendo el judaísmo, su relación con Dios, su religiosidad. Y hoy vamos a enfocarnos en los versículos 8 al 12, así que quiero por favor invitarte a que puedas abrir la Biblia allí, o puedas tú acompañarme aquí adelante, ¿cierto? Excelente. Entonces vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo 12 y vamos a hacerlo de manera alternada, ¿bien? Un verso yo, el siguiente ustedes. Dice así el versículo 8: pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Ustedes, por favor. Versículo 10. Ni permitan que los llamen guía, porque tienen un solo guía, el Cristo. Juntos. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Solamente hasta ahí vamos a considerar hoy día el pasaje de la Escritura. Nuevamente quiero invitarles, por favor, a que cierren sus ojos para orar. ¿Bien? Señor, queremos pedirte, por favor, que obres en nosotros, ilumínanos con tu Santo Espíritu, permite que tu palabra que acabamos de leer pueda ayudarnos, pueda ser aplicada en nuestra vida, en la manera en que enfrentamos la vida, de cómo consideramos nuestra propia trabajo, nuestra labor, nuestra profesión, cómo nos autovalidamos, cómo encontramos el sentido del discipulado siendo siervos de todos. Ayúdanos, Señor, exhórtanos, habla a nuestro corazón, escudriña las intenciones de nuestro corazón a través de tu palabra, que es una espada de 2 filos. Permítenos poder, Señor, salir de aquí alimentados, confiando en ti, en que tú hoy nos has hablado a través de lo que hemos leído. Te damos gracias por este tiempo que nos das, pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, como les decía, la idea de lo que estamos nosotros trabajando es Mateo capítulo 23. Ahí estamos ya hace 2 semanas, si es que no me equivoco, sí, 2 semanas, y hemos abordado ya los primeros 7 versos. Hoy queremos concentrarnos en los versículos 8 al verso 12, a la luz de esta serie, que nuestro propósito mayoritario es poder evaluar un poco acerca de nuestra espiritualidad. Anteriormente, la serie anterior, digámoslo así, valga la redundancia, estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo, estuvimos hablando acerca de aquellas características, cualidades, atributos y algunos temas controversiales con respecto al Espíritu Santo y la iglesia. Ahora, a través de esta serie de Mateo 23, nuestro propósito es enfocarnos en nosotros. Cómo nosotros no solamente sabemos cosas del Espíritu, sino que aprendemos a vivir en el Espíritu. Cómo nosotros evitamos cometer el error de los Gálatas o de los hermanos de Galacia, que comenzaron a perfeccionarse a través de las obras de la ley. Y obviamente nuestro propósito es lidiar con el legalismo. El legalismo, que es una exaltación de la ley, donde nuestra vida se resume en normas, en reglas, en obediencia, en actividades, en cosas que hacemos, más que en vida, en relación, en comunión con Dios. Y la vez anterior, o durante estos sermones que hemos estado trabajando, hemos intentado ejemplificar la idea de un legalista a través de un malabarista, donde un malabarista requiere de una u otra forma mantener vivo un show a través de su
su trabajo. Él necesita llamar la atención, él necesita tener control de los elementos, él necesita anhelar perfección, y mientras el show se mantenga, obviamente él recibe aplausos y de eso obviamente vive. Por eso para un malabarista el control, la perfección, las habilidades son sumamente importantes. Mantener una conducta, un comportamiento adecuado, correcto, una máscara que les permita llamar la atención de los demás es necesario. Y muchos cristianos viven así, levantando un show todos los días, tratando de vivir a la luz de las exigencias de los demás, no queriendo mostrar ni debilidades, ni buscando la compasión de los demás, porque no creen ser merecedores de dicha compasión. Ellos son personas que viven la fe de una manera que es superior a los demás. Y hablamos también un poquito acerca de eso, de lo importante, o más bien de lo mucho que nos gusta a nosotros compararnos con los demás. Y no solamente compararnos, sino que también marcar diferencias. Porque allí es donde, de alguna forma, sentimos que ganamos. Pero esa forma de vivir es una manera de vivir abrumadora, nos agota. Y la verdad es que ustedes y yo no somos perfectos, no podemos mantener un estatus, una vida de esa forma. Y eso en ocasiones obviamente nos lleva a la frustración, porque mantenemos o buscamos mantener una imagen que no es real. Y el legalista lo hace de muchas maneras, y eso ustedes ya lo vieron en los versos 1 al 8. Pero hoy día yo quiero levantar nuevamente una bandera roja en los versículos 8 al 12, llamándoles a ustedes a cuidarnos. ¿A cuidarnos de qué? A cuidarnos de la autoexaltación. A cuidarnos de la autoexaltación. ¿Por qué? Porque la esencia de un discípulo de Jesús, la esencia de un discípulo de Cristo, no es ser alguien mejor o mayor que su maestro. Tú y yo tenemos que aprender a renunciar a la idea de que las personas deben concentrarse en ti o en mí y no en mi Señor. Y para eso, obviamente, tú y yo tenemos que vivir una vida de servicio. Y esta vida de servicio primariamente se enfoca en la persona de Jesús. Yo hago todas las cosas para que todas las luces apunten hacia la persona de Jesús. Porque un discípulo renuncia a los aplausos, a los logros, a ser el centro, a ser el florerito de la mesa del centro, con el fin de que Jesús sea. Entonces, para eso tenemos que entender de que hay muchas cosas que tú tienes, que tú haces, que quizás están colgadas en tu pared, o medallas o trofeos o lo que tú quieras, que quizás están llamando mucho la atención de las personas, porque tú te has esforzado para que las personas se concentren en esas cosas en lugar de guiar a las personas hacia Jesús. Para nosotros pareciera que fuera un placer que las personas se fijen en nosotros, nos aplaudan, nos feliciten, nos reconozcan. Y así, de una u otra manera, en lugar de ser un camino hacia Jesús, somos un desvío, un distractor. Pero no debe ser así. De hecho, el propósito de Mateo, al escribirse, él tiene el fin de reunir un sinnúmero de sermones, una colección por lo menos de 5 sermones, para instruir a las personas, a los discípulos, a seguir a Jesús, a someterse a la enseñanza y a la autoridad de Jesús, donde estas enseñanzas que están aquí en Mateo 23 son claves para vivir un discipulado humilde, un discipulado centrado en Jesús, donde, por una parte, evitamos esa religiosidad legalista que nos lleva a vivir
siempre cargados, como nos enseñaban los primeros 4 versículos, donde evitamos vivir centrados en una espiritualidad pública, en donde yo todas las cosas que hago, las hago para que las personas se enfoquen en mí y digan cuán espiritual soy, pero también, obviamente, debo evitar llamar la atención de las personas con el fin de que ellos se fijen en mis títulos, nombres, logros y todo por lo que la gente podría reconocerme, por lo que yo podría quizás autovalerme. Y de esa manera, reitero, convertirme yo en el héroe de esta historia o tal vez en el héroe de algunos de ustedes. Versículos 8 al 12 nos va a ayudar en eso. Entonces, la pregunta aquí que yo quisiera plantear a modo de responder a través de 3 ideas es: ¿por qué nosotros debemos cuidarnos de la autoexaltación? Y quiero que ustedes por favor se concentren en los primeros versos de este texto, versículos 8 al 10. Primer problema, cuando tú y yo nos concentramos en llamar la atención, en autoexaltarnos, es que la autoexaltación nos desenfoca de nuestra relación vertical, es decir, con Dios. Si tú miras versículo 8 al 10, te vas a dar cuenta de algunos énfasis que tienen que ver con Dios. Nota tus versículos 8 al 10. Pero no permitan, dice el texto, que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen guías, porque tienen un solo guía, el Cristo. ¿Se dan cuenta del énfasis? Aquí Jesús está mostrándonos de por qué tú y yo debemos alejarnos de las etiquetas, alejarnos de los títulos, de por qué nosotros no debemos llamar a nadie rabí, ni tampoco permitir que alguien nos llame padre o guía. Porque todos nosotros, presbíteros, diáconos, músicos, miembros de esta iglesia, todos nosotros somos discípulos, que tenemos solo un maestro, solo un padre, solo un guía. Y eso es todo. Ninguno es superior. Si llevamos funciones diferentes, y si yo hoy estoy aquí delante de ustedes, no es porque soy superior. Si Danisa estuvo dirigiendo hoy día el culto, no es porque es superior a ustedes. Si los músicos estuvieron tocando alabanza, no es porque son superiores a ustedes. Solamente tenemos una función diferente. Pero no somos superiores. Tenemos un solo Padre, un solo Maestro, un solo guía. Cristo nuestro Señor. Entonces, no tratemos de destacar y de distraer a las personas de la persona más importante, que es Cristo. Jesús así nos lo dice. Obviamente, el problema no son los títulos aquí. Ya hemos dicho anteriormente que Jesús en su ministerio permitió en muchas ocasiones el ser llamado rabí. No es un problema ese. Tampoco aquí el tema de padre debemos nosotros entenderlo en un sentido biológico. No es que Jesús está diciendo, Samuel, Cristóbal, Juan Mateo, no digan a su papá, papá. Porque él, en otras partes, él ya legitimizó el 5º mandamiento, de honrar a padres, de obedecer, etc. Ni tampoco la idea aquí está en que tú y yo despreciemos a aquellas personas que nos enseñan la palabra. Porque Pablo en varios textos en sus cartas utiliza este mismo término de guía, de maestro, para referirse a pastores, a presbíteros bajo esa función. El problema no son los títulos, hermanos. El problema está en que tú y yo queramos apropiarnos de una autoridad que no tenemos. Nadie de nosotros tiene autoridad por sobre Escritura. Usted y yo estamos aquí solamente por una cosa, para escuchar palabra de Dios. Todos nosotros, los que enseñamos,
los niños, los maestros de los niños, cada vez que tú lees las Escrituras con alguien, todos somos simplemente un canal. Solamente un canal. Y que esperamos ser un canal de bendición al interpretar correctamente las Escrituras, al enseñar la palabra de Dios. Porque lo que más anhelamos es que tú puedas aprender y conocer al Señor de las Escrituras. Porque solamente es Él quien puede cambiarnos. Solamente Él puede transformar nuestra familia. Él solamente puede animarnos. Él solamente tiene palabras de vida, como dice Pedro. Entonces el problema no son los títulos. El problema es cuando tú y yo queremos arrebatar una autoridad que no nos pertenece, que es derivada y que solamente es del Señor. Por eso, la advertencia aquí es hacia nosotros, los líderes, a asumir un protagonismo que no nos corresponde. No, yo no tengo que llamar la atención tuya. Yo no tengo que ser tu héroe. No lo necesito. Y tú tampoco lo necesitas. Esposos que me escuchan, tampoco ustedes tienen que ser el héroe de sus esposas. Porque no es su función y tampoco lo necesitan. Padres que me escuchan, ustedes tampoco necesitan ser el héroe de nadie. Porque no es su función y tampoco lo necesitan. Sus hijos no lo necesitan. Todos tenemos que enfocarnos en una sola persona. Cristo Jesús. Si yo te he fallado, lo siento. Pero es parte de mi naturaleza y te voy a seguir fallando. Si alguien de ustedes ha sido tal vez deshonrado, ha tenido algún conflicto con otra persona, perdónense porque van a seguir fallando, van a seguir haciéndose daño, porque no somos como Cristo y no tenemos esa capacidad. Por eso, el camino que Jesús nos enseña es a no colocarnos por encima de ninguna otra persona, sino caminar juntos hacia uno solo, Cristo. Cuando tu espiritualidad depende de otra persona, cuando tú tomas de la mano a otro hombre, a otra mujer para que te guíe hacia un lugar que ni siquiera tú sabes, cuidado, no debes seguir a desconocidos. Las ovejas solamente siguen al pastor. Eso es lo que dice Juan 10. Las ovejas solamente siguen al pastor. Escuchan su voz, lo siguen, porque es el pastor quien trae descanso. El pastor es quien nos otorga un lugar donde podemos reposar. Es el pastor que nos renueva. El pastor es el que nos da ayuda. Entonces, cuando nos autoexaltamos, cuando creemos merecer aplausos, ser el centro de algo, cuidado, porque posiblemente lo que estamos haciendo aquí es desenfocándonos de nuestra relación vertical. Dios, Él es nuestro guía, Él es nuestro maestro, Él es nuestro Padre. Pero noten ustedes ahora, por favor, el mismo texto, versículos 8 al 10. Y ahora léanlo enfocándose en la relación horizontal, es decir, con la hermandad. Noten ustedes nuevamente el versículo 8 al 10. Voy a leerlo de nuevo, ¿ya? Para que vean ustedes ahora los énfasis con respecto a la esta relación horizontal. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre, es decir, somos hijos, y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen guías, porque tienen un solo guía, es decir, todos somos discípulos, porque Cristo es nuestro guía. No solamente este texto apunta hacia cómo yo me relaciono con Dios, Padre, guía, maestro, sino también cómo tú y yo debemos relacionarnos. Ustedes son mis hermanos. Yo soy hermano de ustedes. Juntos somos discípulos.
con discípulos de un solo Maestro, de un solo Señor, de un solo Padre, Cristo nuestro Salvador. Cuando tú y yo nos buscamos diferenciar, autoexaltar, separar del grupo, pensando que somos mejores que otros, que tenemos una autoridad innata, no relevada de parte de nuestro Cristo, nos perdemos de esta hermandad. Nos perdemos de ser condiscípulos de Cristo. En el primer siglo, la meta suprema de un discípulo era obviamente convertirse en un rabino o ser mejor que su maestro. Sin embargo, con Jesús surge una manera de mirar el discipulado de una forma diferente. Tú y yo no necesitamos, ni es nuestra meta, ser superior a nuestro Señor. El discípulo, bajo la sombra de Jesús, siempre es discípulo. Siempre es discípulo. Por tanto, lee tu Biblia, no como alguien que sabe todas las cosas, sino como un discípulo. Ora y busca al Señor, no como alguien que ha hecho esto 30 años, 50 años, 60 años. Todos somos discípulos. Todos los días tú y yo tenemos la oportunidad de aprender y de crecer. Llénate de tu Señor. Búscalo con ansias porque eres discípulo. Enséñale a otro las Escrituras porque el Señor primero te lo enseñó a ti y debes caminar junto a otros discípulos. Somos un grupo, una iglesia de discípulos que nos amamos y nos respetamos. No nos despreciamos. No queremos destacar por un lenguaje técnico. No queremos humillar a otros porque saben menos cosas que nosotros, aparentemente. Todos somos discípulos. No importa si estuviste durante muchos años en otra iglesia, en otra denominación. Tú y yo somos iguales ante el Señor. Nosotros los presbiterianos no somos superiores a nadie. No somos superiores a nadie. Todos somos discípulos que aprendemos las Escrituras. Lo digo esto porque me he encontrado con muchos hermanos entre ustedes que se lamentan de haber perdido tanto tiempo fuera de esta iglesia presbiteriana, como si la iglesia presbiteriana fuera la última chupada del mate, disculpando la palabra, y la verdad no lo es, no lo es. Si el Señor te trajo a la iglesia presbiteriana hoy y hoy día aprendes algunas cosas, bendito sea Él, pero tú eres igual que yo, y eres igual que cualquier presbiteriano, porque tú y yo somos hijos de Dios. Y como discípulos de nuestro Señor caminamos juntos. No nos miramos del hombro hacia abajo. No hacemos diferencias. Tú y yo somos hermanos. Y como hermanos también nos perdonamos. Como hermanos nos soportamos. Como hermanos caminamos juntos, aun cuando no queremos caminar juntos. Pero somos familia. Y la familia siempre se ama, siempre se cuida, siempre se ayuda. Nunca se desprecia, aun cuando a veces la familia puede generar daños, dolor y tristeza, pero es familia. Y como Jesús nos lo enseña aquí, tú y yo tenemos solamente un Padre. Por tanto, eso nos hace a nosotros juntos ser una sola familia. Y tenemos solamente un Maestro, lo cual significa, por tanto, que todos nosotros somos discípulos. La autoexaltación nos hace olvidar eso. Cuando tú caminas por tu cuenta y quieres cumplir tus propios sueños, metas, y no te importa quién va a tu lado, tú no sabes lo que estás haciendo. Por eso, Jesús hace una tercera observación. Versículos 11 al 12. Porque la autoexaltación no solamente nos priva de la hermandad y de nuestra relación con Dios, sino que también nos priva del significado de ser un discípulo de Cristo. Mira tu versículo 11 y 12.
El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es la función más importante de un discípulo, hermanos? Servir a los demás. Eso es todo. La función más importante de un discípulo es servir a los demás. Si tú y yo seguimos y anhelamos saciar nuestra sed de plenitud a través del agua del mundo, seguimos buscando el poder y el prestigio e intentamos hacernos un nombre en este mundo a costa de los demás, déjame decirte de que tu resultado es prontamente la humillación. Jesús ha prometido eso. Los que se exaltan a sí mismos serán humillados. Tarde o temprano serán humillados. No es el camino. No es tu camino, no es mi camino. Tú y yo no podemos vivir una vida de pecho de paloma, creyendo que todo lo hacemos bien, que nunca nos equivocamos y que nosotros siempre tenemos la razón. No es así, hermanos. El camino de nosotros es el camino de Jesús. El camino de la reconsideración, de la humillación, del perdón, del servicio. Los líderes de Israel habían olvidado eso. Y hay muchas parábolas que Jesús cuenta comentando acerca de cómo los líderes habían perdido su posición dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios. Sí, eso pasó con los líderes en el primer siglo. Personas competentes, capaces. ¿No crees tú que también puede pasar contigo y conmigo? No escojas el camino de la exaltación, de la autoexaltación. Escoge el camino del servicio. Tienes un tremendo privilegio si hoy tú sirves al Señor. Sobre todo si Él te ha dado autoridad para enseñarle a otros las Escrituras. Más todavía si tú tienes un oficio. Pero déjame decirte que el más alto de la iglesia no es el que se pone aquí de pie, sino que es el que sirve, el que se humilla, el que busca al que está perdido, el que anhela servir a aquel que solamente lo basurea, que lo ataca por detrás calumniándolo. Tú y yo así debemos ser. Servir a los demás, amar a los demás, aun cuando otros te desprecien. Es el camino, es tu camino. Y si has sido desilusionado, si alguien te ha rechazado, nadie te ha entendido, bueno, el Señor te entiende. No permitas que la prueba apague la llama que hay en ti. Sigue sirviendo. El camino es duro. ¿Quién dijo que es fácil esto? Servir al Señor nunca será fácil. Pero sí tiene un final que es agradable, porque dicho final está allí, en los brazos de nuestro Señor. Tú y yo tenemos que aprender a humillarnos. Tú y yo tenemos que aprender a caminar humildemente. Tú y yo tenemos que aprender a bajar para que otros suban. Tú y yo tenemos que aprender a amar para que otros también aprendan a amar. Camino del discípulo es un camino de servicio. Si Dios por alguna razón te ha convencido de pecado y te ha dado la gracia del arrepentimiento, si Él te ha permitido ver tu miseria, entonces vive por el camino de la humildad, exaltando a tu Señor, exaltándolo a Él. ¿Buscas exaltación? No la busques. Humíllate. Porque como Jesús también lo dice, los humildes serán exaltados. Leía no sé cómo llamarlo, una ilustración interesante
que dice algo así, que de alguna manera el honor o la honra es como una sombra. Cuando el honor es buscado, el honor huye de aquellos que lo persiguen. Pero, por otra parte, el honor sigue a aquellos que huyen de ella, utilizando la idea de la sombra. Si tú piensas en la sombra, es como eso, ¿no? Una sombra que refleja, ¿cierto?, detrás de ti. Si tú buscas la sombra, si tú buscas el honor, ella huirá de ti. Pero si tú huyes de tu sombra, la sombra te seguirá. No necesitas buscarla. No necesitas buscar el respeto. No necesitas buscar la autoexaltación. El Señor exaltará a aquellos que se humillan, a aquellos que humildemente buscan servirle. Sé que es una tentación esconderse detrás de títulos, obras, acciones, conocimientos, figurar de alguna manera, ser casi un creyente invencible, un papá invencible. Pero ¿sabes lo que más necesita hoy día la iglesia? Es una persona normal, que diga que le duele, que le cuesta, que necesita ayuda. Hoy lo que más necesita la iglesia son personas normales, que digan que es difícil esto, que necesitan compañía, que necesitan que alguien ore por ellos, etc. Necesitamos personas normales, de carne y hueso, no superhombres. Por tanto, no te escondas, sino más bien camina junto con nosotros hacia la misma meta, cuya meta es semejarnos a nuestro Señor. Y no existe mejor camino para lograr esa meta que es el camino de la humildad. Jesús se entregó por ti y por mí. Filipenses 2 así lo dice. Él se humilló por ti y por mí. Él marcó la senda. Bueno, yo quiero invitarte ahora, a ti, quiero autoinvitarme a mí a seguir esa senda, a humillarnos por los demás, a entregarnos, porque Jesús lo hizo por ti y por mí. Ese es el camino de servicio. Ese es el camino que no busca autoexaltarse. Ese es el camino del discípulo. Yo espero en el Señor que Él nos dé la gracia para poder hacerlo, porque solos no podemos. Que Él nos otorgue la gracia para humillarnos, para el perdón, para la reconciliación, para la comunión, para la santidad, la fuerza para poder servirle a través de un servicio que nadie quiere hacer, que es humillarse ante los demás, para buscar reconciliación, perdón y unidad, para servir, para entregarse por amor. Eso fue lo que hizo nuestro Señor. Este pasaje nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Vamos a orar. Bien, Señor, quiero yo pedirte que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a no centrarnos en nosotros mismos. Te damos gracias por todas las cosas que nos has dado, por todos los logros que hemos obtenido. Te damos gracias por todo lo que hemos podido llegar a ser. Pero no permitas, Señor, que nuestro corazón se fíe o confíe en aquellas cosas. Apártanos, Señor, de cualquier arrogancia y orgullo. Aparta de nosotros, Señor, toda intención de autoexaltación. Ayúdanos a vivir humildemente, utilizando todas las cosas que tú nos has dado, no para autoglorificarnos, sino para glorificarte a ti. Permítenos, Señor, poder tomar todo lo que tenemos para servir a los demás, para servirte a ti, para servir a la iglesia. Permíteme, Señor, renunciar a nuestros propios proyectos si es necesario, a nuestros deseos e intenciones, con el único propósito, Señor, de servirte humildemente a ti,
Como leíamos, Señor, en el devocional, tú nos has comprado. Somos tuyo, Señor. Somos tuyo. Tú eres nuestro Señor. Ayúdanos humildemente, Señor, a escuchar tu voz, a hacer los cambios que tenemos que hacer, buscarte. Ayúdanos, Señor. No permitas que nos quedemos dormidos, que seamos personas inactivas, que al escuchar esto no reflexionemos, sino que al contrario, examina, Señor, nuestro corazón. Y si hay en él pecado, apártanos, Señor, de él. Apártanos, Señor. Ayúdanos para poder vivir sirviéndote. Te lo suplico, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.